Gloria a su nombre, paz de Cristo. Voy a aprovechar como están de pie para que me acompañen en una lectura bíblica en el libro de Segundo de Crónicas, capítulo 34, del 9 al 10. Segundo de Crónicas, capítulo 34, del 9 al 10. Vinieron estos al sumo sacerdote Hilquías y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín y de todo el remanente de Israel, de todo Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén, y lo entregaron en mano de los que hacían la obra, que eran mayordomos de la casa de Jehová, los cuales daban para reparar y restaurar el templo. Amén. Oramos, hermanos, te damos gracias, Dios mío, por la bendición que nos permites de estar en tu santo templo para adorarte, para reconocerte, para traerte palmas de alabanza, de júbilo, Señor. Gracias por este gran privilegio y esta oportunidad de ser elegidos en este pueblo escogido de real sacerdocio, de linaje, Señor. Hoy te adoramos en esta hora y queremos que tú hables a nuestra vida, que podamos reparar, Señor, nuestro templo, que podamos restaurar las grietas y lo que ha quedado, Señor, en ruinas, para bendecirte, siempre para adorarte y para servirte. Úsame, Dios mío, en esta hora. Trae libertad a tu pueblo, trae arrepentimiento en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Ocupa tu lugar, por favor, querido hermano, dando un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios por esta oportunidad que nos da de estar en este espacio, en este santuario. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Me da mucho gusto verles. Tal vez algunos se darán cuenta que volteo para atrás, observo quién llega, porque deseo verles cuando llegan, que nos acompañan, porque dice la palabra de Dios: yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Así que me alegro al verles, me alegro y me gozo cuando entren a este lugar, cuando levantan sus manos, cuando adoran al Dios vivo que servimos, a Jesucristo de Nazaret. Damos la bienvenida a todos los que están también en la transmisión, que nos acompañan este domingo, domingo 7, 3, ya me adelanté, 3 de julio, hermanos. Gracias a Dios ya pasamos más de la mitad del año. Hoy podemos decir que ya empieza la cuenta regresiva para finalizar este año. Hemos pasado la mitad del año y damos gracias a Dios en el mes 7 de este año. Así que bendecimos a los que están en la transmisión. Nos da gusto que estén con nosotros, y a cada uno de los que están aquí en el templo también nos da mucho gusto verles y que puedan acompañarnos en esta hora. Hermanos, he puesto el título Restaurando nuestro templo en esta predicación. Restaurando nuestro templo. Es importantísimo que tú y yo empecemos a restaurar nuestro templo. Hace algunas semanas llegamos a este espacio y vimos necesidades importantes de restauración en este espacio. Vimos que se necesitaba pintura, que necesitaba rezanes, tumbar, poner, quitar. Es importantísimo que en todo momento haya un mantenimiento en el templo. Y como íbamos llegando a este santuario, el cual dedicamos desde que iniciamos, lo dedicamos y lo consagramos para el servicio y adoración de nuestro Dios. Algunos de ustedes, la mayoría, estuvieron aquí, que lo ungimos. Vino nuestro obispo, vino nuestro presbítero y estuvieron aquí orando por este espacio para que sea una casa de oración, de alabanza y de milagros a todo aquel que invoque el nombre de Jesucristo. Hicimos muchas cosas, hermanos, en este lugar. En la lectura que acabamos de leer, se habla de hombres que se encargaron de juntar ofrendas, de juntar recursos para los trabajos del templo. Se necesitan muchas cosas para hacer los trabajos en el templo, y lo que hicimos aquí lo vimos. Gracias a Dios pudimos hacer muchas cosas. No es lo que era,
¿Alguien se acuerda cómo estaba este lugar? Amén. No es lo que era, es mucho mejor. Y esas remodelaciones se hicieron de entrada en este lugar, pero se tienen que seguir haciendo estos mantenimientos en este espacio. Entonces, ¿a dónde quiero llegar yo? Que así como se reparó este templo, se restauró, se resanó, se pintó, se construyó, se quitó, se tumbó, también en nuestra vida tenemos que dar mantenimiento y dar restauración. Amén. ¿Sí me están siguiendo hasta acá? Porque ¿acaso no saben ustedes que son el templo de Dios? ¿Alguien lo sabe aquí? ¿Alguien sabe que es el templo de Dios? Amén. Y que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Ustedes son el templo santo de Dios. A cualquiera que destruya su templo, Dios también lo destruirá. Nuestra vida, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. En nuestro corazón, en nuestro cuerpo habita la presencia de Dios. Así que ocupamos reparar nuestras vidas como hijos de Dios. Restaurar el objetivo principal de esta iglesia no es solamente reparar las paredes, pintar los muros, resanar grietas. No solamente es eso. Esa no es nuestra misión. Nuestra misión es restaurar a las personas, es restaurar matrimonios, es dar libertad a los cautivos. Por medio de nosotros Jesús se mueve. Es traer al perdido y darle alimento, como dice la Biblia. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca. Así lo dijo Jesús, y de eso yo me alimento. Y esa es nuestra misión como iglesia, como la 40 Iglesia Apostólica. Que demos libertad al cautivo, que ayudemos al pecador a arrepentirse, a cambiar de vida, a convertirse a un Cristo de poder. Esa es nuestra misión. Sí, nos agrada tener un espacio cómodo y un santuario elegante, a gusto, para poder orar, para poder cantar, para poder brincar sin tanto transpirar y con aire acondicionado. Es una bendición lo que Dios ha hecho con nosotros en este espacio, pero hoy quiero hablarte que también tienes que restaurar el templo que eres tú. Amén. Es importantísimo que reparemos todo lo que se necesita. Lo que no se repara, lo que no hay mantenimiento, lo que no se supervisa, lo que no se está atento, se cae, se derrumba. Y ese templo, el cual eres tú, el cual Dios te llamó a ser un templo, necesita reparación, necesita mantenimiento, necesita estar supervisando. Y es importante que me sigas en esta hora. ¿Qué necesita reparar nuestro templo? ¿Qué necesidad hay de reparar en nuestra vida? Así que como punto número 1 vamos a hacer restaurando las grietas donde se filtra el mundo y sus deseos a nuestra vida. En estos días nos dimos cuenta que el techo empieza a trasminar, ¿verdad? El techo en este lugar no sucede así porque hay una segunda planta. Y esperemos que arriba no haya ese problema. Pero en nuestras casas, cuando empiezan las lluvias y más las lluvias fuertes, nos damos cuenta que empieza a trasminar la humedad. Ya vemos una mancha húmeda y empezamos a ver una grieta, y ojalá ahí no salgan gotas, ¿no? Y que tengan que poner baldes por todos lados. Espero que no sea el caso de ninguno de los que están aquí. Pero esas grietas salen y hay que restaurarlas. No hay forma que tú pidas que ya no llueve. De hecho, yo quiero que llueva, yo deseo que llueva. Entonces no hay forma que deje de llover. Aquí estamos en una ciudad que llueve y nos gusta ver la lluvia. Entonces no vamos a poder evitar que se trasmine el techo. Lo que sí podemos hacer es reparar el techo, poner el entortado, poner las mallas, ponerle el impermeabilizante, esta palabra de 20,000 letras. Eso sí podemos hacer. Y eso es lo que vamos a hacer en nuestra vida: reparar las grietas para que no entre el mundo a nuestro corazón. Así como no puedo evitar que deje de llover,
tampoco puedo evitar que haya pecado en este mundo. ¿Sí me siguen hasta aquí? Dice segundo de Reyes 22, 4, 6. Ve al sumo sacerdote Hilquías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y lo que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas. ¿De dónde? Para reparar las grietas de la casa. A los carpinteros, maestros y albañiles para comprar madera y piedras de cantera para reparar la casa. Tenemos que reparar esas grietas. Dios en una oración que Jesús hizo por los discípulos, dijo así en el 17:15: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Jesús pudo haber hecho otra oración. Mejor, Señor, mételos a una cápsula y aíslalos en un monte más alto, en un edificio, y que ahí me sirvan y me adoren, porque el pecado siempre va a estar. No, esa no fue la oración de Dios. La oración le dice: guárdalos del mal. Te ruego que no los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Dios aquí nos tiene sabiendo que hay pecado, sabiendo que hay corrientes que van en contra de lo que Dios desea, pero Dios nos cuida, Dios nos guarda, Dios nos protege. Nosotros servimos a Dios, adoramos, y esas grietas tenemos que resanarlas para que no entre el mundo y sus pecados. Aquí estamos. A donde volteemos, vemos la condición humana en desobediencia, en rebeldía contra Dios y sus preceptos. Encendemos la televisión, escuchamos alguna plática, el gobierno con sus leyes que no sé, como dice el hermano Buki, ¿a dónde vamos a parar? Con las leyes que hoy se están estableciendo. El derecho al aborto, el derecho al matrimonio igualitario, el derecho a adoptar a niños con personas del mismo sexo, y tantas leyes que lo único que están causando es que Dios se enoje y traiga el mal a toda esta humanidad por tanta aberración y tantas cosas malas. Por eso Jesús hizo esta oración tremenda: Señor, guárdalos del mal. No los quites del mundo, porque tienen misión, porque tienen propósito, porque hay objetivo de anunciar sus maravillas, de predicar la palabra de Dios, de dar un testimonio, de ayudar al cansado, de ayudar al paralítico. Esa es nuestra misión, de dar un testimonio de un Dios vivo. Ese es mi propósito, ese es tu propósito, iglesia, de traerlos a los pies del Señor. Y así como se filtra el agua en las grietas, en las casas, en los espacios donde no hay mantenimiento, no se restaura, nosotros sí tenemos que restaurar nuestro templo, dar mantenimiento, prevenir, resanar esas grietas para que no se filtre. El diablo, el enemigo, no necesita una puerta abierta para entrar, solamente necesita una grieta para hacer estragos en tu vida. Amén. ¿Sí me sigues hasta acá? Entonces, Juan, en este versículo que leí: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Jesús hizo una oración tremenda, no buscando que nos aislemos, como muchas filosofías o creencias que hacen, se aíslan en una cueva, en un monasterio. No, sino que los guardes, que los cuides, porque nuestra meta no es estar escondidos y aislados. Nuestra meta, ¿qué es, hermano? Ser luz, ser un faro que ilumina, que guía, aleluya, que ayuda. Esa es nuestra meta. A todo aquel que está perdido, al que ve desconsolado, al que ve sufriendo, allí poder estar presente con él para ayudarle y extender una mano. Ese es nuestro propósito. En estas construcciones, para evitar todo tipo de grietas
o de filtraciones en las paredes, en los techos. Hay muchas formas de repararlas y algunos aquí hay expertos en esa área. Pero en la vida espiritual y hablando de nuestro templo, estas grietas se reparan teniéndole temor a Dios. Amén. Dile al que está a un lado: repara las grietas, teme a Dios. Repara tus grietas, teme a Dios. Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Aborrecer. ¿Si están conmigo? Aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el camino que conduce hacia el mal, la boca perversa. Tú tienes que aborrecerlo. No consientas. Donde te encuentres, no consientas. Aborrecer no significa que nos dé asco, sino que dejemos de amar o de poner nuestro corazón en aquellas cosas que nos destruyen, en aquellas cosas que no agradan a Dios. Tú tienes que identificar en dónde te encuentras posicionado, en tu casa, en el trabajo, con tus amigos. Si allí hay una condición de no obedecer a Dios, de estas cosas malas, tú tienes que aborrecerlas, desaparecer de ahí. Ese es nuestro área. Si estás allí es para hacer luz, pero no para conducirte como ellos. Temer a Dios. Temer a Dios. ¿Qué significa temor? Miedo reverenciar, que respetemos a nuestro Dios, que le adoremos, que le demos honor y gloria. Ese es el temor a Dios. No es un miedo hacia Él, sino es un respeto, es una honra, es una adoración, es un reconocimiento que sin Él nada podemos hacer. Que Él es nuestro Dios, que Él nos conduce, que Él nos fortalece, que Él nos guía, que Él nos alumbra. Ese es el temor a Dios. Aleluya. A Él le tememos y a Él le adoramos. Por eso a Noé, advertido sobre estas cosas que aún no se veían, Hebreos 11:7, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Con temor reverente, Noé. Tiene que haber temor en nuestra vida. Esa es la clave para poder restaurar las grietas en nuestro templo. Todos tenemos grietas. Todos se van haciendo grietas. Deja de restaurar el techo de tu casa y se van a empezar a hacer grietas. Empezar a trasminar el agua. Deja de temer a Dios y empezarán a resurgir grietas en tu cuerpo y empezará a entrar todo tipo de males que hay en este mundo. ¿Sí me siguen acá? Dile al que está a un lado: si está siguiendo al pastor, entonces no me saques plática, dile. Entonces, hermanos, hay mucha bendición cuando tememos a Dios. Reparamos las grietas, pero el temor a Dios trae obediencia. El temor a Dios trae sabiduría. El temor a Dios trae guianza por el Espíritu Santo. Trae alegría. Nos guarda del pecado, nos cuida y nos guarda de hablar mal de las personas. Eso hace el temor, esa es la clave. Trae una bendición de larga vida a cada uno de nosotros. Entonces, reparemos esas grietas. Reparemos. No necesita mucho el enemigo. Una grieta puede hacer grandes estragos. Deja una grieta en tu casa. Deja una grieta en el techo. ¿Qué va a suceder? Con las lluvias como la primera lluvia que cayó el día miércoles. ¿Qué va a suceder en tu hogar? Puede hacer grandes estragos una grieta. No permitas esas grietas en tu templo. Tenemos que tener cuidado. La oración de Jesús rápido dijo: ayúdalos, Señor, guárdalos del mal. Aquí estamos, pero con la protección de Dios, pero siempre cuidando nuestras grietas.
Que no entre el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Ten cuidado en donde pones tu corazón. Ten cuidado, advertencia, en donde están tus prioridades, porque ahí no está el temor de Dios si tus prioridades son otras que las que Dios ha puesto en tu vida. ¿Cuál es mi prioridad? Amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Cuál es mi prioridad? Servirle a Dios con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi mente, con toda mi vida. Ese es el temor a Dios. Esa debe ser nuestra prioridad como hijos de Dios. Aleluya. No demos oportunidad al diablo, porque él no anda con juegos. Que el Señor lo reprenda. No permitas que haga estragos esa grieta en tu vida, porque si se filtra el mundo y sus deseos, te va a costar muy caro. Lágrimas, lágrimas como de sangre, como dice la Biblia, dolor. Porque si se filtra el enemigo por esas grietas, destruye todo lo que está adentro del templo, de la casa de Dios. Yo amo lo que Dios me ha dado y lo que está en mi casa. Lo cuido, lo guardo. Trato de hacer mi mejor esfuerzo buscando a Dios sabiduría por lo que Dios me ha dado. Este templo, lo que Dios ha bendecido en mi vida, lo guardo y lo cuido de esas grietas. Paz de Cristo. Número 2, tenemos que restaurar nuestro altar, es decir, nuestra relación personal con Dios. Y vamos a 2 de Crónicas 33, 15 al 16. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrenda de paz y de alabanza, y mandó Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Cuando llegamos aquí, lo primero que vimos, dijimos, es que tenemos que reparar este altar, ¿verdad? Empezamos a resanar la parte de atrás, empezamos a pintar, poner algunos parches. Dios nos concedió ponerle aquí una alfombra. Cada vez que veía la transmisión decía, ay, no me gusta cómo se ve el piso. Y decía yo, Señor, ¿cómo haremos para poner una alfombra? Bueno, pues Dios pone el corazón de las personas para poder trabajar. Y dije, bueno, la alfombra quedará para después, porque ahorita pues se está atendiendo otras necesidades. Pero Dios pone el corazón de los hermanos y alguien nos ayudó a poner esta alfombra. Y se reparó este altar. Este altar donde hoy puedo predicar la palabra de Dios acolchonadito. Este altar donde se nos ministra alabanza con ministerio de música, de adoración. Este altar donde escuchamos el alimento de la palabra de Dios. Se reparó, se dedicó, se construyó con un objetivo que sea de adoración, de servicio, de conducto hacia Dios y de Dios y de Dios hacia nosotros. ¿Sí me explico? Un altar donde se quema el sacrificio, donde se hace adoración de agradecimiento, donde se pide sacrificio por perdón, donde se busca a Dios por fortaleza, por milagros. Siempre hay un altar en cada momento especial donde Dios se ha manifestado. Si me siguen hasta acá, cuando Dios hizo el diluvio y destruyó casi toda la tierra, Noé rápidamente construyó un altar. Amén. Cuando Abraham escuchó esa voz de Dios, donde Abraham escuchaba esas promesas, tenía esa experiencia maravillosa con Dios, edificaba un altar. Cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, rápido construyó un altar. Cuando pasaron el Mar Rojo. ¿Sí me está siguiendo? Diga gloria a Dios, por favor.
Cuando Josué se le instituyó como el nuevo líder y pasaron el río Jordán, construyeron un altar. Cuando la humanidad fue liberada del pecado para una vida eterna, se hizo un altar en Jesucristo. Siempre ha habido un altar y necesario que haya un altar. Y debe haber un altar en cada uno de nosotros. Es importantísimo que construyamos, que nuestra vida se constituya o se ponga como un altar hacia Dios. Hay altares que están descuidados. Hay altares que tienen polvo. Hay altares que están adentro de la covacha. Ya no hacemos un altar en casa. ¿Y a qué me estoy refiriendo todo esto? Es que no hacemos un hogar, un devocional en nuestro hogar. Ese es un altar. Es que en nuestra casa, en nuestro espacio, no podemos abrir la Biblia. Ese es un altar. Poder abrir nuestra Biblia, meditar en la palabra de Dios, preguntarle a Dios: Señor, ¿qué me estás hablando con esta escritura? ¿Qué estás diciendo cuando los profetas, cuando estos hombres reparaban el templo, con el sacerdote Hilquías, con los porteros, con los albañiles que reparaban el templo? ¿Qué me estás diciendo con todo esto? Estamos haciendo un altar en donde abras tu Biblia. Estás haciendo un altar cuando te levantas de tu cama y puedes agachar tu cabeza o doblar tu rodilla y decirle al Señor: gracias por un nuevo día, gracias porque está mi familia aquí, porque puedo abrir los ojos nuevamente. Eso es un altar. Necesitamos construir, necesitamos reedificar nuestro altar, una vida de oración, de disciplina, de santidad. Si buscas que te sobre tiempo, nunca te va a sobrar tiempo para poder orar a Dios, para abrir la Biblia, para escuchar alabanzas, para hablarle a alguien, para que en tu hogar, con tu familia, puedas levantar un altar. Nosotros, es importantísimo. Primero de Reyes 18:30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Diga conmigo: ay Dios. ¿Cuánto tiempo oras en casa? ¿Cuánto tiempo abres tu Biblia o cuántas veces la abres? ¿Cuánto tiempo cantas? Estás aquí en este espacio, en este lugar, en los cultos de los miércoles, en los cultos de los domingos. Ese es un altar. Tu vida debe ser un altar para Dios. Elías habló al pueblo y le dijo: es importantísimo que podamos reconstruir un altar. En el monte Carmelo sucedió algo tremendo. El pueblo de Israel había destruido los altares y estaban adorando a otros dioses. Tenían sacerdotes, tenían profetas para otros dioses. Y Elías dijo: vamos a construir el altar, acérquense conmigo. Elías, de una manera paciente, de una manera correcta e instruida, fue juntando las piedras. 12 piedras, dice, que representan los 12 hijos de Israel. Las acomodó, las construyó. No metía herramienta, porque no se podía meter herramienta en los altares de Dios. Y como ellos sabían, como está escrito, fueron construyendo el altar Elías en ese momento. Es importantísimo que restaures el templo. Es importantísimo que resanes las grietas. Es importantísimo que levantes tu altar, que construyas tu altar, que lo cuides, que lo guardes como Elías. Entonces, y ahora sí, entonces empezarás a ver la mano de Dios. Tal vez ves la mano de Dios. Dices tú: bueno, yo no tengo ese altar, no tengo ese tiempo devocional con mi Dios. Ese altar lo tengo descuidado y siento que Dios está conmigo. Bueno, es que la misericordia de Dios es muy grande y el sol sale para todos.
Pero eso por lo que has orado, eso por lo que has pedido, eso por lo que has deseado, no ha llegado a tu vida porque el altar está destruido ahí en el Monte Carmelo. Es necesario que levantes el altar para que luego que termine la sequía y venga la lluvia. O sea, el milagro, la respuesta que has buscado en Dios, la oración que has hecho: Señor, ayúdame con mi hijo, ayuda a mi matrimonio, ayuda a mis finanzas, ayuda a mis padres, ayuda a mi vida en la tentación, en el desierto, en las pruebas. No llega la respuesta porque no has levantado el altar. Cuando Elías levantó el altar, oró a Dios, incluso hizo una zanja para que echaran agua en la zanja, mojó todo el sacrificio y todo el altar, y así Dios mandó fuego del cielo y consumió ese holocausto. Ahora, ¿quién es Dios?, dijo Elías. Ahora, ¿quién es el Todopoderoso? Estás luchando con tus propias fuerzas. Luchas por tu hijo con tus propias fuerzas. Luchas por tu matrimonio con tus propias fuerzas. Luchas en tu trabajo con tus propias fuerzas, por tu capacidad. Pero ahí no llegarás a nada. No avanzarás. La única forma de avanzar, de crecer, de esperar el milagro es restaurando nuestro templo, restaurando el altar. Los sacerdotes de Baal todo el día estuvieron invocando a su Dios. Se cortaban su cuerpo, gritaban, hacía tanto relajo, tanto alboroto. Me acuerdo cuando los niños hacen sus berrinches. Y bueno, pues yo sé que yo no debo hacer caso a los berrinches. Y Dylan podrá hacer berrinches, y nuestros niños podrán hacer berrinches, pero ojo, no tenemos que hacer caso a los berrinches. Y Dios no hace caso a los berrinches. Y así estaban estos profetas, sacerdotes, haciendo un relajo, un escándalo o un show para quedar en ridículo y avergonzados. Y tú estás haciendo, o a veces podemos estar haciendo lo mismo con tus fuerzas. No, es que este trabajo y este nuevo puesto que voy a tener, con esto sí voy a ser pleno y voy a salir adelante. Este nuevo proyecto, estos clientes que tengo aquí, voy a ser pleno y voy a querer y voy a obtener lo que tanto he deseado. Ahora sí voy a ser feliz cuando logre esto que tanto he luchado. Son ídolos que tienes y que estás adorando y que estamos adorando, y tenemos que derribarlos para construir nuestro altar como Elías. Y cuando empezó a orar Elías, a invocar el nombre del Señor, cayó fuego del cielo, consumió el holocausto, consumió el altar, hasta el agua consumió todo. Y ahora sí vino la lluvia, porque restauró el altar en su templo. Por favor, restaura tu altar, dedícale tiempo, levántate, deja todo lo que estorba en tu vida y entrégate a Dios. Restaura el templo que Dios ha hecho en ti. Amén. Dios está cuidando, Dios está bendiciendo, Dios está esperando que voltees y que restaures ese altar. Padre Cristo, ponte de pie, por favor. Alguien dijo por ahí tristemente que Dios es como el paraguas. ¿Alguien sabe por qué este hombre dijo que Dios es como el paraguas? ¿Alguien cree? ¿Cuándo se usa el paraguas? Cuando llueve, cuando hay sol, nada más. Y la gente tiene a Dios como un paraguas solamente cuando lo necesitas. No, nosotros no somos así. Nuestro Dios está siempre presente en nuestras vidas, porque somos su templo, porque somos su creación, somos su propósito. Y si tú tienes restaurado este templo, si tú lo tienes afinadito, limpiecito, ordenado, bien construido, bien cuidado, Dios se va a manifestar en tu vida. Yo anhelo que Dios se manifieste en tu vida. Yo anhelo que este altar esté siempre cuidado, limpio. Cada detalle, cada grieta, cada rincón esté limpio y cuidado en
templo donde Dios me ha bendecido, me ha escogido como templo. No es un paraguas nuestro Dios, no es un paraguas, es nuestro todo, es nuestro socorro, es nuestro pronto auxilio. En todo momento ese es nuestro Dios. Pero el templo tiene que estar restaurado, el templo tiene que estar cuidado. Tenemos que reparar nuestras grietas, tenemos que levantar este altar. Nosotros somos el altar vivo para Dios, un altar de sacrificio, un altar de adoración. ¿Cómo se está levantando ese humo en tu vida? Como una ofrenda de olor grato para Dios. Cuando se quemaba el sacrificio, se quemaba el holocausto, se levantaba el humo hacia Dios como un olor agradable, un perfume para Dios. ¿Cómo se levanta el sacrificio en tu vida? ¿Alguien desea pasar acá a orar y empezar a restaurar el altar que Dios te ha llamado a ser un altar? ¿Alguien desea aquí orar en este espacio? Somos un altar para Dios. Somos un altar para Dios. Y hoy estamos restaurando nuestras vidas. Hoy estamos cuidando las grietas. Hoy pedimos a Dios dirección. Que podamos tener nuestro altar limpio. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios mío, por esta palabra, Señor. Ayúdanos, Dios mío. En esta hora te ruego, Señor, por tus hijos, por tu iglesia, por este momento, Señor, para que nos ayudes, Dios mío, a restaurar nuestro templo, a entregarnos a ti, Dios mío, a abrir nuestros ojos, a velar y a estar firmes, Señor, en tu servicio, en tu adoración. Te ruego, Dios mío, te ruego por esta iglesia, Señor Jesús, para que obres, para que nos ayudes a restaurar todas las grietas, a reparar, Señor, este templo, a levantar nuestro altar, a seguirte sirviendo y adorándote, Señor. Hoy te pido por esta iglesia. Hoy te pido por todas las personas que están aquí, Señor, por todos tus hijos, para que obres, Señor, para que te manifiestes, les ayudes, les sanes, les salves, Señor, y puedas restaurar su altar, su templo, Señor Jesús. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. Amén, Señor Jesús. La batalla es tuya, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. Confiamos en ti, Señor Jesús.